Hola a todos y todas, bienvenidos a la primera clase de Bioestadística y Demografía de la cursada de verano 2021. Esta primera clase vamos a ver una introducción a la estadística descriptiva. En primer lugar, me gustaría definir lo que es la bioestadística. Esta es la ciencia que aplica el análisis estadístico a las ciencias de la vida, como la medicina, la salud pública o la biología. Cuando hablamos de análisis estadístico, nos referimos a las herramientas matemáticas que se utilizan para extraer información de un conjunto de datos y analizarla. La estadística se divide principalmente en dos grandes ramas. Una es la estadística descriptiva y la otra es la estadística inferencial. La estadística descriptiva es la que nos brinda las metodologías y los conceptos para recolectar, organizar, describir, sintetizar y presentar los datos. Es como la que resume todos los datos que obtenemos de un estudio. Mientras que la estadística inferencial se trata de herramientas matemáticas un poquito más avanzadas que nos va a permitir estudiar determinadas variables, sus relaciones y sus comportamientos para estimar, predecir y generalizar resultados. O sea, esta parte de la estadística es la que nos va a permitir generar nuevo conocimiento a partir de los datos que ya tenemos. A lo largo de esta materia vamos a abordar técnicas y procesos básicos que nos van a permitir analizar estadísticamente la información de un conjunto de datos. Bueno, ¿por qué es importante el uso de herramientas estadísticas para problemas de salud pública? Esto nos interesa ya de por sí porque ustedes están estudiando carreras relacionadas a la salud, entonces van a necesitar el uso de la estadística en general para realizar estudios. Bueno, de por sí es importante la estadística para analizar la información sanitaria porque ya de por sí existe una gran cantidad de información que se genera en puestos de trabajo asistenciales o de gestión que requieren el conocimiento de estas herramientas para que dicha información pueda ser manejada, para que esta información no se pierda y se puedan obtener resultados a partir de las mismas. Entonces, la recolección de datos sobre enfermedades y su posterior análisis permite evaluar la situación sanitaria de la población, mejorar la prevención y promoción de la salud y generar nuevas estrategias para la correcta toma de decisiones y hacer mejoras en las políticas públicas de salud. Por ejemplo, en este cuadrado naranja que vemos acá, es sobre un estudio que hizo el Ministerio de Salud, un parte epidemiológico sobre la situación del dengue en la provincia de Misiones. Realizar un parte epidemiológico del dengue permite generar campañas de prevención, de concientización para evitar mayores contagios. Acá podemos ver algunos titulares de distintos trabajos científicos, donde vemos cómo se usa la estadística en situaciones de salud pública. Por ejemplo, en este caso dice, patologías respiratorias abarcan el 25% de las consultas de urgencia. Este dato, ese 25%, salió a partir de un análisis estadístico que se realizó. Y después acá hay muchísima información científica acerca de salud. Y acá, por ejemplo, podemos ver un trabajo científico que se realizó sobre obesidad e hipertensión arterial en escolares de la ciudad de Corrientes. Bueno, imagino que todos ustedes, este año que pasó con la pandemia del COVID-19, vieron un montón de gráficos, un montón de información y pudieron ver cómo la estadística estaba en cada una de esta información que la tele, los diarios y el mundo nos brindó acerca de esta enfermedad. En estos gráficos que puse acá, por ejemplo, en este primer gráfico tenemos la cantidad de muertes acumuladas por país a lo largo del tiempo. Los países que están en este gráfico son Estados Unidos, Brasil, India, España, Argentina y Sudáfrica. De estos países se puede ver cómo fue la tendencia de muertes acumuladas a lo largo del tiempo. Vemos que Estados Unidos fue el país que más muertes tuvo, después Brasil, después India, luego España, Argentina y Sudáfrica. Y se puede ver cómo, por ejemplo,
acá desde diciembre hasta junio hubo un aumento en las muertes en Estados Unidos y bueno, se pueden ver las distintas tendencias. Y por otro lado, en este otro gráfico, tenemos los nuevos casos de COVID-19 confirmados por día. O sea, cuánto fue a nivel mundial, perdón. Entonces podemos ver cómo fue también esta tendencia. Estos gráficos se realizan y se muestran mediante el uso de estadística descriptiva. Bueno, ¿en dónde es que utilizamos la estadística? En general se la utiliza en procesos de investigación. Muchos de los profesionales que trabajamos en disciplinas relacionadas a las ciencias de la vida, llevamos adelante investigaciones que requieren un método científico. La primera parte del método científico es determinar qué es lo que queremos estudiar y para qué. Esto significa definir el problema que deseamos investigar y su objetivo, o sea, ¿por qué quiero estudiar esto? Después de decidir esto, se piensa en qué datos necesito, cómo y dónde los voy a recolectar. Esto quiere decir mis procesos de muestreo o mis procesos experimentales. Es la etapa del diseño metodológico de la investigación. Y después, una vez que ya tengo los datos, necesito saber cómo procesarlos y cómo interpretarlos. Acá es donde entran en juego las herramientas estadísticas. ¿Y qué es lo que vamos a ver a lo largo de esta materia? Bueno, en general, los datos y los resultados se presentan en gráficos y en tabla. ¿Por qué? Porque es la manera más fácil de resumir y de interpretar estos datos. En la siguiente clase vamos a ver cómo realizar estas tablas y gráficos con el programa Excel y demás. Bueno, en este ejemplo, la idea es ir pensando con un ejemplo cómo es el método científico, cómo se analizan los datos, cómo se identifican los conceptos, etc. Así que vamos a llevar este ejemplo a lo largo de toda la clase. Dice así: con el objetivo de diseñar un plan de vacunación para las mascotas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cava, se quiere saber cuántas mascotas por vivienda habitan en Cava. Entonces, se quiere diseñar un plan de vacunación. Para esto necesitan saber cuántas mascotas hay en Cava y cuántas por vivienda, porque se necesita saber cómo están distribuidas estas mascotas. Entonces, algunas preguntas que pueden surgir antes de realizar la metodología son: ¿todas las viviendas tendrán el mismo número de mascotas? A priori podemos suponer que la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque la cantidad de mascotas por vivienda va a depender seguramente de si estamos en una zona más residencial o menos, del tamaño de la vivienda y también de si las personas que viven en esa casa les gustan o no las mascotas. Entonces podemos suponer que no. Entonces, ¿será necesario contar con la información del número de mascotas de todas las viviendas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Bueno, acá hay técnicas de muestreo que nos permiten no tener que estudiar todas las viviendas, o sea, no hacer un censo, sino que realizar un muestreo que sea representativo, donde nuestra muestra sea representativa de la población. Para ahí sí poder hacer extrapolación de qué es lo que va a estar pasando en toda la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, entonces, una vez sabiendo esto, tenemos que pensar cómo recolectamos los datos, o sea, qué diseño experimental o diseño muestral vamos a realizar, cómo los analizamos, ahí entra la estadística, y qué grado de confianza o de exactitud tiene mi resultado. Ya que acá cuando hablamos de la confianza o la exactitud, quiere decir que no vamos a estar usando a toda la población, sino a una muestra de la misma. Entonces esto va a tener asociado un error. Bueno, antes de seguir con el ejemplo, es importante definir algunos conceptos básicos de la estadística, que vamos a llevarlos, estos es como que los tienen que aprender, porque vamos a usarlos a lo largo de toda la materia. Bueno, y ahora lo vamos a aplicar al ejemplo anterior. El individuo o la unidad muestral es la menor unidad de la cual se obtienen los datos. Puede ser una persona, un objeto o una vivienda, por ejemplo.
La población es el conjunto de todos los individuos u objetos de interés. O sea, es el conjunto de todas las unidades muestrales. Normalmente es demasiado grande de abarcar. Por lo tanto, se realiza una muestra. La muestra es el subconjunto representativo de la población sobre la cual se miden las características a estudiar. Estas características de interés se llaman variables y que es medida en cada uno de los individuos o unidades muestrales. De estas variables sacamos los datos, que es el valor particular que toma la variable en cada individuo. O sea, si tengo una muestra de 50 personas, voy a tener 50 datos de cada una de las variables. Bueno, acá tenemos una representación gráfica de los conceptos que acabamos de ver. La población es todo el conjunto de individuos, de los cuales se saca una muestra, que es un conjunto representativo de la población, que tiene a todos los individuos o unidades muestrales, y que a cada individuo se le van a medir distintas variables, que son mis variables de interés. En este caso, en este ejemplo, las variables son color y sexo. Por ejemplo, en un estudio real podría ser color de ojos. Bueno, entonces, volviendo al ejemplo del plan de vacunación, con el objetivo de diseñar un plan de vacunación, dice que lo que se realizó fue una encuesta, o sea, el diseño experimental que realizaron es hacer una encuesta a 5.000 personas al azar que habitan en distintas viviendas. O sea, no pueden, de esas 5.000 no puede haber convivientes. Y se les pregunta cuántas mascotas tienen. Entonces, en este ejemplo, el individuo o la unidad muestral es cada vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá es importante que se den cuenta de esto. El individuo es cada vivienda, no cada persona. Si bien la encuesta se le realiza a las personas, porque no se le puede realizar una encuesta a una vivienda, los datos se están obteniendo de la vivienda. No, lo que nos interesa no es saber cuántas mascotas tiene cada persona, sino cuántas mascotas tiene cada vivienda. Entonces, el individuo o la unidad muestral es la vivienda. Entonces, la población son todas las viviendas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según el censo del 2010 fueron 1,5 millones de viviendas. La muestra son las 5.000 viviendas de Cava que participaron de la encuesta. La variable es el número de mascotas y los datos que se obtienen es el número de mascotas en cada vivienda, perteneciente a la muestra, obvio, ¿no? Entonces acá queda, ya creo que estamos entendiendo mejor estos conceptos que decimos que vamos a tener que aprender para entender la estadística. Bueno, entonces, de este estudio, de este muestreo, la idea es poder sacar conclusiones sobre toda la población. O sea, yo tomé una muestra de 5.000 viviendas, pero tengo la idea de la investigación es poder aplicar esta información a todas las viviendas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, ¿cuán confiables son estos resultados? O sea, hay un error cuando yo quiero hablar de toda la población y no estoy analizando a toda la población. ¿Pero qué son esos errores? La idea es tratar de que el error sea el mínimo posible. Por eso, las viviendas que se toman al azar y no por conveniencia o de alguna otra manera. Entonces, esto igualmente va a tener un error muestral. Los errores muestrales son aquellos que aparecen como resultado de analizar una sola parte de la población y se deben al azar. Es decir, son aleatorios. O sea, no es un error direccionado, sino que es un error aleatorio. Por ejemplo, si por azar en mi muestra de encuestados salieron muchas viviendas grandes, posiblemente tenga un resultado sesgado del número de perros por vivienda real de la población de viviendas de Cava. O sea, si tengo, suponiendo que las viviendas más grandes tienen más mascotas, posiblemente tenga un valor sobreestimado del número de mascotas reales por vivienda. Bueno, pero la idea es que con la estadística podemos
no sé si controlar los errores, pero por lo menos podemos, bueno, controlarlos también, porque tenemos la probabilidad de error. Y si queremos, si sabemos que nuestro error es muy grande, la manera de controlarlo es aumentando la muestra. Por ejemplo, si yo tengo una muestra de 5.000 y veo que tiene determinado error, si hago una muestra más grande, este error se va a disminuir. ¿Por qué? Porque tengo más representada toda la población. Obviamente contemplando que los individuos que estoy seleccionando son al azar. Bueno, acá hay distintas técnicas de muestreo, existen distintas técnicas de muestreo que se dividen principalmente en muestreos probabilísticos, donde interviene el azar, que es todo lo que les estaba hablando antes, y no probabilísticos, donde el muestreo no es 100% al azar. En los probabilísticos, que es esto, el ejemplo es como el de la campaña de vacunación que estábamos diciendo recién, todos los individuos tienen una probabilidad conocida de ser elegidos para formar parte de la muestra, asegurando la representatividad de la muestra elegida. O sea, la muestra es representativa de la población. Se eligen al azar las unidades experimentales o muestrales. Estos muestreos son interesantes para usar estadística inferencial con ellos, o sea, se puede extrapolar los resultados a la población. Es lo que les decía, si yo quiero extrapolar los resultados de mis 5.000 viviendas a toda la población de viviendas de Cava, el muestreo tiene que ser al azar, tiene que ser probabilístico. Si no, yo no puedo extrapolar las conclusiones. En los muestreos no probabilísticos no se conoce la probabilidad de selección del individuo. Por lo tanto, no se puede extrapolar los resultados a la población. Esto, el tipo de muestreos lo vamos a ver también más adelante en la materia. Bueno, acá tenemos un ejemplo de sacar conclusiones sobre un muestreo que no es probabilístico. ¿Por qué? Este titular dice así: el difícil camino a la universidad. El 43,7% de los jóvenes no decide qué carrera seguir. Y dice, surge una encuesta entre 5.000 personas de entre 18 y 21 años de edad, dificultades de orientación. Hasta ahora parece que todo está bien. O sea, sí, esta encuesta se realizó a 5.000 jóvenes al azar, esta conclusión es correcta o por lo menos tiene un error asociado chico y se puede hacer esta extrapolación. Pero acá abajo dice, los datos que confirman la tendencia a posponer lo más posible una decisión tan importante provienen de una encuesta autoadministrada por los usuarios de www.quevasaestudiar.com.ar, un sitio de servicio y orientación. O sea, la encuesta se realizó a jóvenes que estaban entrando a una página que tiene servicios de orientación. O sea, está sesgado este resultado, porque no es a jóvenes al azar, es a jóvenes que están entrando a una página de orientación. O sea, esas jóvenes que ya tienen alguna dificultad por elegir qué carrera seguir. Entonces, este 43,7% no es de todos los jóvenes de, no sé, supongamos que es Argentina la población. No es de todos los jóvenes de Argentina. Es de todos los jóvenes de Argentina que entraron a esta página, o sea, que ya de por sí tienen alguna complicación por elegir qué carrera seguir. Entonces acá es donde tenemos que saber de estadística. También quiere decir saber cuándo los datos están mintiéndonos, ¿no? O sea, como que este dato nos está mintiendo porque no es de la población real, sino de una población sesgada. Y bueno, en los canales de comunicación hay muchísimo de esto. Bueno, bases de datos. Cuando nosotros realizamos una investigación y obtenemos determinados datos de nuestra muestra, de nuestro experimento o de lo que sea, lo tenemos que organizar para poder trabajar. O sea, primero obtengo los datos, los organizo, los proceso, los interpreto. La organización
es clave para poder procesar e interpretar los datos. En general se realiza en bases de datos, se usa mucho el Excel para la estadística, justamente para organizar los datos, y en esta base de datos podemos ver que nuestras variables están en las columnas, y en las filas tenemos cada unidad observacional. Vamos a ver las distintas variables. Acá tenemos que la primera columna dice el ID de la vivienda. Este es un número ficticio que pone el investigador para organizar sus viviendas. Ponerle que la vivienda 1 es la primera persona que encuestó, la segunda persona que encuestó es la vivienda 2, etcétera, etcétera. Entonces, el ID de la vivienda llega hasta 5.000 viviendas porque seguimos en el ejemplo del plan de vacunación. La segunda variable es el barrio en el que está la vivienda. La tercera variable es el número de mascotas totales. Después se divide en número de perros, número de gatos, otras mascotas. Y la última pregunta, la última variable que se midió, es si al menos una de estas mascotas está vacunada. O sea, es una variable que tiene como respuesta sí o no. Entonces, esto. En cada columna tenemos las variables, en cada fila las unidades observacionales. ¿Qué quiere decir que cada fila es la unidad observacional? Que cada fila corresponde a una misma vivienda. O sea, por ejemplo, esta fila, el ID de vivienda es el número 6, el que puso el investigador. Es una vivienda del barrio de Recoleta, que tiene un total de 2 mascotas, de las cuales los 2 son perros, no tiene gatos ni otras mascotas, y donde al menos una de estas mascotas está vacunada. Entonces así es como se lee una base de datos. Cada celda es un dato u observación. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables, de las cuales por cada unidad experimental tengo 7 datos de cada una de estas variables. Entonces, cada celda es un dato u observación. Bueno, para saber cómo analizar los datos, tengo que saber primero, o después, cómo es el tipo de variable. ¿Cuál es la naturaleza de la variable? Se llama de esta manera. Las variables se dividen principalmente según si son cuantitativas o cualitativas. Esto quiere decir si la medición es numérica o es categórica. O sea, en las cuantitativas los datos son números y en las cualitativas son categóricas, son palabras, letras o cosas así. Entonces, en las cuantitativas tengo las variables discretas, donde son intervalos numéricos definidos sin valores entre ellos. O sea, son conteos. No existe un valor intermedio entre uno de los valores y el otro. En cambio, en las continuas hay intermedios entre dos cifras exactas. O sea, hay infinitos valores entre 2 valores posibles de mi categoría, de mi variable, perdón. Las discretas son conteos, en general son número de, cantidad de, bueno, edad también, años de vida sería. Entonces, número de individuos, cantidad de mascotas, etcétera, etcétera. Mientras que las continuas en general tienen una unidad. ¿A qué me refiero con unidad? Centímetros, metros, horas. Son todas estas variables que tienen infinitos valores entre medio. Porque, por ejemplo, tenemos la estatura. Yo puedo decir que mido 1,70 m, pero en realidad ese no es un valor, no es el valor exacto de mi estatura. Si quiero ponerle comas a mi estatura, puedo. 1,70,10. Y si quiero agregarle más decimales a esa medición, también puedo. Si tengo un calibre exacto que me diga perfectamente cuánto mido, el valor va a ser un valor con coma y con muchos decimales. Entonces estas son variables cuantitativas continuas. Y dentro de las cualitativas, de las mediciones categóricas, tenemos las variables nominales y ordinales. Las nominales clasifica en distintas categorías. Ejemplo, sexo, color de ojos, cualquier categoría que define una variable con una medición categórica. Y en las ordinales, tengo las categorías son jerárquicas.
Ejemplo, severidad de una enfermedad. Esta enfermedad puede ser grave, aguda o, no sé, grave o aguda. Eso ya tiene una categoría, es jerárquico. O sea, estás o menos enfermo o más enfermo. En esto también puede ser nivel de escolaridad máximo. Primario, secundario, terciario, universitario, posuniversitario, posgrado. Eso tiene una jerarquía. Entonces esas son cualitativas ordinales. Guárdenme un segundín. Bueno, ahora vamos a ver distintos ejemplos de cada uno de estos tipos de variables. Tenemos las variables cuantitativas discretas. De las variables cuantitativas discretas, un ejemplo es número de casos acumulados de dengue por provincia para la región centro del país. O sea, para la región del centro del país se quiere saber cuántos casos de dengue hay por provincia. O sea, cuántos casos de dengue por provincia. Entonces, la variable es número de casos. Tengo 1, 2, 3 o 4 casos. No puedo tener un caso y medio. Entonces, por esto, la variable es cuantitativa, o sea, porque son números, y discreta porque no hay valores intermedios entre un valor de la variable y otro valor de la variable. Un ejemplo de variable cuantitativa continua es desarrollo madurativo en bovinos. ¿Cómo se mide el desarrollo? El estudio es sobre desarrollo madurativo en bovinos y la variable que se mide es el peso. La variable peso es una variable numérica que entre dos valores exactos hay infinitos valores intermedios. Esto es como el ejemplo que les dije antes de la estatura. Yo puedo tener que acá, bueno, tenemos el peso en este gráfico, el peso según la edad en meses. Entonces puedo tener, viendo los pesos de las vacas, una vaca que pesa 100 kilos, una vaca que pesa 101 kilos. Por ejemplo, ahí tenemos dos valores exactos de una variable. Entre 100 kilos y 101 kilos tenemos 100,1 kilos, 100,12 kilos, 100,13, 100, etcétera, etcétera. O sea, tenemos infinitos valores entre medio de un valor y otro. Por eso la variable es continua. Y como les dije antes, en general las variables continuas tienen una unidad. En este caso la unidad es kilogramos. Bueno, un ejemplo de variable cualitativa nominal. En este estudio se estudió la incidencia de complicaciones agudas en diabetes por sexo. Entonces, ¿cuál es la variable? Sexo. Y donde tiene dos categorías, o es femenino o es masculino. Y esto no tiene ningún tipo de jerarquía. O sea, no son mejor, no tiene jerarquía ser sexo femenino o masculino. En cambio, en las cualitativas ordinales, acá sí vamos a tener una jerarquía. En este ejemplo es niveles de estudio alcanzados según región. La variable es nivel de estudio, como les dije antes, en este caso tiene 7 categorías, o sea que hay un orden jerárquico categórico entre ellas. El orden es, me acerco porque no leo, sin estudios, primaria incompleta, primario completo, secundaria incompleta, secundaria completa, universitario o posgrado. Entonces, en esta variable es ordinal porque tiene un orden jerárquico. Pero en este ejemplo hay otra variable. Está la variable región, donde dice Cuyo, NEA, NOA, Pampeana o Patagonia. Esta variable es una variable cualitativa nominal, porque las regiones del país no tienen ningún orden jerárquico. Entonces, Cuyo, NEA, NOA, Pampeana o Patagonia es una variable cualitativa nominal. Bueno, según el tipo de estudio, según el tipo de muestreo que les dijimos, según el tipo de estudio de cómo se recopilan los datos, podemos dividir a los estudios en dos grandes grupos. Si son estudios observacionales o de medición, o si se trata de estudios experimentales o manipulativos. En los observacionales no se manipula la variable. El investigador solo observa datos que ya existen en la población.
se recopilan datos sin manipular variables o población, como dijimos recién. En general, en estos estudios lo que se busca son correlaciones entre distintas variables. Y es útil cuando ya hay datos existentes, o sea, no tengo que generar nuevos datos, sino que los datos ya existen. En cambio, en los estudios experimentales se manipula la variable, o sea, hay intervención del investigador. Esto es, por ejemplo, en lo que se hace en laboratorio o en distintos diseños experimentales. Entonces, claramente se requiere un diseño experimental y manipulación de las variables. Después se miden, analizan y se buscan correlaciones entre las variables de interés. En estos casos se puede generar una relación de causa y efecto entre determinadas variables. ¿Ves? Acá lo dice, se busca establecer una relación causal entre dos variables. Acá vamos a ver un ejemplo del tipo de estudio observacional. El ejemplo dice, se quiere estudiar la correlación entre padecer cáncer de pulmón y el hábito de fumar. Este es un estudio observacional donde yo tengo que ver estas dos variables. Tenemos si padece o no cáncer de pulmón y si fuma o no. Entonces, por ejemplo, se puede hacer se recogen observaciones o datos sobre variables de interés, ¿no? Observaciones sobre el hábito de fumar se puede hacer en una encuesta. O sea, se eligen de la población 5.000, hoy estamos con el número 5.000 de tamaño muestral. 5.000 personas al azar y se las encuesta y se les pregunta si si son fumadoras o no. Y después también se obtienen datos sobre la incidencia y prevalencia de cáncer de pulmón en la misma población. O sea, además de preguntarles si fuman o no fuman, hay que preguntarles si padecen o no padecen cáncer de pulmón. Entonces, a partir de estas dos variables, nosotros podemos hacer un análisis estadístico y determinar si tienen o no una correlación. O sea, si el hábito de fumar influye a la gente que tiene cáncer de pulmón o no. Y por último, vamos a ver un ejemplo de estudio experimental. El ejemplo este es sobre ensayos clínicos. Dice, se quiere poner a prueba la eficacia de determinada medicación. Entonces, un grupo de investigación desarrolla una nueva medicación para una enfermedad y quiere saber qué también funciona. Entonces, definimos la población. La población va a ser personas afectadas por dicha enfermedad. La unidad muestral va a ser cada uno de los pacientes. Y tenemos una variable a manipular. O sea, acá vamos a poner la aplicación de medicación, que la podemos definir como sin aplicación o con aplicación. Acá en los estudios de farmacia se usan mucho los placebos, donde se les dan a todos los participantes del experimento medicación, algunos pastillitas, a algunos se les da la pastillita con la medicación y a otros se les da las pastillitas con el placebo. Entonces, ahí sí se puede ver una causa y efecto sobre cómo afecta esta medicación en la enfermedad. ¿Por qué? Porque se hacen mediciones, por ejemplo, ponele que es para hipertensión. Se hacen mediciones de depresión antes de tomar la medicación y después de tomar la medicación y se ve si hay una causa y efecto entre la medicación y el desarrollo de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, una de las variables que se puede tomar también es si presenta mejoría o no después de la medicación. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Ahora pueden ver el siguiente video que es sobre la parte práctica de esta clase. Los despido. Nos vemos en la próxima.